Mais qu'est-ce que t'as fait? Hey you! Give me my things back! T'as dit qu'il y avait aucun risque en haut, ça craignait rien. Es verdad que para Home fue una película que exigía muchísima energía, porque era una creación desde mi imaginación, desde mi cabeza. Había que construirlo todo, había que fabricarlo todo. Había que fabricar la casa, la autopista, por lo tanto hubo que utilizar pues, asfalto de verdad, hubo que poner 300 coches que pasaran como figurantes. Había que inventarlo todo. Además no quería que fuera, que se pudiera, era un poco atemporal, que se pudiera saber a qué época pertenecía, ni siquiera el lugar, era un lugar muy preciso. Por tanto hubo que inventarlo todo, ¿de acuerdo? Fue un trabajo enorme porque había que inventar el lugar, había que inventar el vestuario, había que inventar todo, pero realmente todo, desde el césped del jardín hasta la pintura de las paredes o la tapicería de los muebles. Y quise hacer algo opuesto con mi segunda película. Home era como una fábula, partía de una fábula de mi imaginación, o sacada de mi imaginación, y había que construir absolutamente todo, como te decía. Y quería partir en esta película de lo real ir hacia la fábula, es decir, sabía que lo quería rodar en la región que quería rodar en Suiza, que era una región que ya conocía porque había trabajado en un telefilm justo en esa zona, tenía los decorados, por tanto, las localizaciones en la cabeza, quería trabajar con el protagonista, el mismo actor que había trabajado en la película de Home, quería trabajar con él, tenía la idea de un ladrón, tal, y fueron como una serie de deseos que en un momento dado se cortocircuitan. Al principio pensaba, ¿no?, que era algo que me había imaginado, que venía de mi imaginación, la idea de este pequeño ladrón, de este ladronzuelo. Pero es verdad que varios meses después, durante el proceso de escritura, de repente me di cuenta, una mañana me desperté y me di cuenta de que era un recuerdo mío de infancia. Se lo dije a mi co-guionista, le dije, mira, esto es un recuerdo mío. Yo crecí al lado del Jura, una montaña, una pequeña montaña cerca de Suiza, en Francia, cerca de la frontera de Suiza, mucho más pequeña que los Alpes, y teníamos una estación de esquí muy cerca, y entonces íbamos a esquiar bastante a menudo cuando tenía la edad de Simón, cuando yo tenía la edad de Simón. Y me acuerdo una vez que había un niño, es que tengo la imagen de un niño en un pasillo de un restaurante, y el monitor de esquí diciéndonos, tened cuidado con vuestras cosas, con vuestras carteras, porque ese niño es un ladronzuelo, es un ladrón. Y me pareció increíble, ¿no? Porque yo tenía la sensación de que la canalla iba a estar siempre abajo, nunca iba a estar en ese medio en el que hace falta un cierto nivel social, en el que hace falta este pasaporte que es el forfait, ¿no?, que es carísimo, porque es muy caro, no solo el material que necesitas, sino el poder pagar eso. Y estaba intrigada y fascinada por este niño, ¿no?, que estaba siempre solo, sin familia, y que terminaron prohibiéndole la entrada en la estación de esquí, como si fuera un paria. Y este recuerdo está claro, esta imagen, porque realmente es una imagen, está claro que estaba en mi cabeza, en mi inconsciente. Es increíble entonces cómo funciona el proceso creativo, ¿no? Cómo de repente aparece o hace que vuelva una imagen que estaba totalmente enterrada y aparece en el proceso de escritura. T'as fait les courses, toi? T'inquiète, sister. Porque creo que es el lugar en el que nos construimos, ¿no? Y además creo que se ha convertido en el último bastión comunitario, ¿no?, al que se agarra la gente a todo precio. Porque ya no hay ideales comunes, ya no hay cosas colectivas, están desapareciendo las cosas colectivas. Entonces la familia se ha quedado eso como el último bastión comunitario al que la gente se agarra, ¿no?, pase lo que pase. Y es curioso, ¿no?, en un momento en el que la familia está en explosión total, la familia se ha decompuesto, se ha recompuesto, se ha descompuesto. Y es curioso, antes preguntabas a la gente qué era lo más importante para ellos y te decía, pues la realización de uno mismo o el trabajo. Ahora les preguntas y te dicen que la familia, un esquema familiar que está totalmente en explosión, pero la gente se agarra, se aferra a ello perdidamente. Y además me parece que es un buen lugar porque quería tratar, ¿no?, el lugar que ocupa la familia, y también que es el lugar donde se dan todas las neurosis, todos los neuras, todos los miedos, pero también las alegrías. Y esta es la historia de un niño
que tiene una falta de amor increíble y necesita ese amor para construirse como adulto, pero tiene también un sentido de la supervivencia increíble también. Es una buena pregunta, no hubiera sido, no creo que la historia hubiera funcionado, porque el dinero desempeñó un papel muy importante en la película. Lisa pierde su trabajo, está harta de estos trabajos de mierda, de ir cogiendo un trabajo tras otro, de trabajos que no le reportan absolutamente nada, y ya no cree en el trabajo, ya no cree en esta opción, y en ese mundo. Y entonces no tiene dinero suficiente para subvenir a sus necesidades. Y esto le deja un espacio, le deja un papel a Simón, que de repente se tiene que ocupar de conseguir el dinero y se convierte en padre, se convierte en hermano. Y si Luisa tuviera dinero, pues no hubiera quedado ese espacio, ese lugar para Simón. Y el dinero en la película es verdad que falsea las relaciones, es como una mala hierba, ¿no?, que crece allí en el medio y que trastoca las relaciones. Para Simón, él cree que retiene a Luisa gracias al dinero o a través del dinero, que si no tuviera ese dinero ella se iría, que no podría retenerla. Y incluso está tan necesitado de afecto que llega a querer comprar su afecto. Si el dinero no hubiera faltado, pues probablemente hubiera sido, ¿sabes?, de otra manera la historia. Incluso la mentira, ¿no? La mentira le ayuda a Luisa a no envejecer rápidamente, a seguir siendo seductora con los hombres o para con los hombres. Vous n'avez pas des amis ou une sœur, frère? Non, je suis tout seul. Je suis seul. So what, you're a little thief? Plus c'est lisse, plus on vend cher. C'est quoi ces conneries? Sí, él trabajó, era su primer largometraje, ¿no? Trabajó en Home y hacía de hijo de Isabelle Huppert y de Olivier Gourmet. Fue una experiencia tan formidable que decidí escribir un papel para él, escribí exactamente el papel de Simón para él. En Home era su primer papel, entonces trabajamos muchísimo, ¿no?, sobre lo que era encarnar un personaje, lo que era encontrar los estados del personaje, no interpretarlo, sino realmente ser ese personaje. Y fue todo como muy experimental, muy empírico, fue un trabajo enorme, pero en esta película quería ir como más lejos con él y trabajar con él como si fuera un profesional ya. Entonces trabajamos mucho la complejidad de los personajes, su personaje, la complejidad del personaje de Luis, las escenas, la dramaturgia de cada escena, quién vencía en cada escena, quién ganaba, cómo se desarrollaba cada escena. Trabajamos muchísimo el cuerpo, los movimientos, ¿no?, porque tenía que ser alguien muy rápido, muy preciso, y él en la vida real es todo lo contrario, es muy lento, entonces hubo que trabajar muchísimo todo lo que es la gestual, los movimientos, y la escena, por ejemplo, en el cuarto de baño, la ensayamos muchísimas, la repetimos muchísimas veces, y yo le daba como el tempo, como si fuera un bailarín, y le iba dando el tempo, y eso fue lo más difícil para él, porque no podía de repente repetir más y trabajar más. Le costaba muchísimo trabajar lo suficiente como para resultar natural. Y es curioso, ¿no?, como el trabajo de estos movimientos, el trabajo gestual, para él es mucho más complejo que el trabajo psicológico de los personajes, o entender la psicología de los personajes. Quizá porque es un niño. Ton frère qui essaie de me vendre des skis. T'habites où normalement? C'est un peu le bronze, notre famille. C'est pour ça qu'il est là. Il arrive, viens. Lea, es verdad que en ningún momento, en el principio no pensaba en ella, vino al casting, pero no pensaba en ella. Y es verdad que cuando la vi en el casting me hizo comprender cosas sobre el personaje y sobre la película, ¿no? Y me di cuenta de que con Lea, podía salir, separarme, alejarme de lo que es un cine social. Y ir más hacia el cuento, más hacia una historia de amor, más hacia donde quería ir. Porque no lleva con ella ese peso social. No se sabe de qué estrato social viene cuando la ves, no se sabe qué edad tiene siquiera, puedes pensar que tiene 15 años o puedes pensar que tiene los 28 que tenía cuando hizo la película, porque mantiene ese halo de misterio que te permite no tener que explicar todo lo que ha ocurrido con diálogos, ¿no? Y sin embargo puedes notar cuáles son cuál es su fragilidad, cuáles son sus fallas, sus grietas, sus dolores. Y creo que puedes notar cómo no ha debido de ser sencilla su vida antes, la vida del personaje. Es verdad que era el auténtico reto de la película, ¿no? Porque Simón es un niño, entonces puede ser todo lo cruel que tú quieras, pero al final es el niño, es la víctima, no es el que ha inventado la mentira. Pero el reto era que el público pudiera
apegarse o sentir afección o emocionarse con el personaje de Lea, que es terrible lo que hace, ¿no? Y Lea al principio incluso tenía problemas ella para hacerse con el personaje, porque le parecía que había hecho cosas terribles y no podían con el personaje. Entonces trabajamos mucho, hablamos muchísimo sobre ello, le enseñé documentales, le enseñé películas de ficción, películas que trataban sobre personajes un poco al borde, un poco al límite, un poco borderline con nuestros personajes, y de repente hubo un momento en el que Sass de repente empezó a luchar por defender el personaje, empezó a comprender al personaje casi mejor que yo, a defender la humanidad del personaje, el dolor del personaje, y se logró este desafío, que era el desafío de la película, que es que el público ame a este personaje. Siempre es un honor recibir premios, ¿no? Y además en Berlín me emocionó de manera especial porque me lo daba gente a la que estimo, a la que aprecio muchísimo, pues Maïty, Gainsbourg, François Ozon, gente que me gusta muchísimo su trabajo, Farabi también, por tanto me emocionó especialmente. Creo que un premio te lleva, como que te empuja a seguir arriesgándote, a seguir asumiendo riesgos, a atreverte a ir hacia zonas que no conoces. Me gusta que cada película mía sea distinta a las demás y que diga, no sé qué voy a hacer ahí, nunca he estado, pero te anima, ¿no?, a encontrar tu propia vía y a encontrar tu propia singularidad, a seguir trabajando en tu propia singularidad. Por tanto, es algo que te lleva, que te empuja, que te da deseo de continuar. Lo esencial no está ahí, evidentemente, lo esencial es poder continuar, poder seguir haciendo películas, poder encontrar financiación. Cada vez es más difícil hacer películas para seguir rodando, filmando lo que es el misterio humano, pero es algo gratificante, evidentemente, que te ayuda, no es lo esencial, pero te ayuda a seguir siendo, o me ayuda a seguir siendo radical, a seguir arriesgándome, asumiendo riesgos, y te anima. Siempre que sea cine, con que sea cine me gusta, ¿sabes? Me da igual el formato, me da igual que sea un cortometraje, me da igual que sea un largo, un telefilm. Me encantó trabajar para arte, tenía total libertad. Bueno, no sé, tenía muchas obligaciones, pero tenía obligaciones de presupuesto, tenía obligaciones del tema, tenía que ser masculino, femenino, pero me parece muy interesante desde el punto de vista creativo tratar de buscar total libertad dentro de las obligaciones, o sentirse muy libre. Siempre que sea cine da igual el formato. Es verdad que además no me gustan los formatos metidos en un molde, o los formatos demasiado formateados, metidos en un molde que te encasillan o encasillados. Me pasa lo mismo con el género, pues podría hacer, ¿por qué no?, ciencia ficción o cine negro. En el momento en el que hay una historia fuerte, un personaje fuerte, una escritura fuerte, eso es lo esencial. What about your parents? I have no parents. I have only sister. En cuanto a mis proyectos, estoy trabajando en un cortometraje, un encargo también. Somos 13 cineastas que luego va a formar todo, porque vamos a hacer 13 cortos y va a formar un largo sobre Sarajevo, con tema libre sobre Sarajevo, pero para celebrar el centenario de la Primera Guerra Mundial, del asesinato del archiduque Fernando. Y por tanto he vuelto a los cortos, no tengo ningún tipo de prejuicios o de ideas preconcebidas con respecto al formato, y además estoy escribiendo 2 largos, estoy empezando la escritura de 2 largos, uno anglosajón, es decir, que quiero trabajar con actores americanos o ingleses, y otro franco-suizo, un poco entre los 2 países.